También hay temas importantes a propósito de lo que se espera en la Asamblea Nacional, entre ellas la tan polémica ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, que la semana pasada la presidenta Yori postergó el debate final para que la comisión pueda incorporar algunas de las observaciones hechas por algunos asambleístas en un arduo, cálido, pero también muy controversial debate. A esta hora de la mañana nos acompaña vía telemática una de las legisladoras que ha apoyado esta ley y que efectivamente pertenece a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, la que trata este proyecto de ley. Asambleísta Joana Moreira, muy buenos días, gracias, como siempre un gusto. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias Ecuador TV por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes sobre un tema tan importante que estamos tratando en la Asamblea Nacional. Bueno, y las posiciones siguen siendo radicalmente opuestas, encontradas, y yo diría que lamentablemente con un tono muy confrontativo, asambleísta. ¿En qué se entramparon la semana pasada? Porque vi discursos, vamos, de todo un poco, pero realmente me asombra el criterio poco jurídico de muchos asambleístas, sobre todo algunas mujeres, a propósito de esta nueva ley. ¿En qué nudo crítico se entrampó en el debate anterior? Bueno, lamentablemente el debate en la Asamblea Nacional, ya para un segundo debate como tal, es lamentable que aún no entendamos lo que estamos debatiendo, y es que no estamos debatiendo si aborto sí, aborto no, si la despenalización del mismo, sino en las formas en el que debe regir este proyecto de ley para que se pueda llevar a cabo. Y bueno, lo que nosotros vemos en este momento es que hemos podido pasar quizás aquellos nudos críticos que en un comienzo eran quizás muy confrontativos, como el tema de los requisitos. Hemos tratado de explicar por qué es pertinente que podamos incorporar las menores barreras posibles para estos procesos, para que no pueda surgir ya en la práctica una revictimización por parte de las víctimas. La calidad del sistema de justicia y de salud que tenemos en nuestro país, que tenemos muy pocas fiscalías, por lo tanto, si podemos combinar ambas, el Ministerio de Salud Pública con sus instituciones, centros de salud, tanto con la fiscalía, sino y evitar que sea el peso de la denuncia recaiga sobre la víctima, sino que puedan ambas coordinar en relación de la información que pueda llegar al Ministerio de Salud Pública sobre noticia de un delito y que la misma fiscalía pueda investigarlo. En el tema de los requisitos, en objeción de conciencia, hemos explicado que estamos reconociendo el derecho a la objeción de conciencia, pero personal y no institucional, porque es personal como lo reconoce nuestra norma suprema. En el tema de la temporalidad seguimos quizás buscando esa forma adecuada en la que podamos reconocer que hay diversidad en nuestro país, diversidades socioeconómicas, socioculturales, por lo tanto las mismas deben darle la facilidad para que aquellas familias o personas que se encuentren en vulnerabilidad, que tengan doble o más, puedan acceder a elegir sobre su cuerpo este derecho tan importante que es lo que estamos normando en este momento, en qué condiciones puedan darse. Entonces, la temporalidad es lo que esperamos en estos días, fijar un plazo en el que no dejemos fuera un sector tan importante de la población, que es quizás quien más necesita o quien más tarde en darse cuenta que ha sido violentada, o que en muchas ocasiones son niñas menores de 14 años quienes están en estado de gestación, y bueno, por su edad, por su condición, no pueden darse cuenta a la sexta semana, a la 12ª semana, como se plantea en otro informe de la comisión, sino que reconociendo esto podamos darle un plazo amplio para no tener que forzar maternidades, que es justamente lo contrario que busca esta ley. Eso esperemos resolver en estos días y que podamos tener esos votos suficientes para poder que la Asamblea se ponga del lado de las víctimas de violencia sexual. Joana, una de las cosas que me llama la atención es que aún hay legisladores y legisladoras que creen que esto es una ley del aborto, y vamos, que de lo que hizo la Corte fue básicamente despenalizar el aborto en caso de violación, y que se permita esta interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, que así dice además el nombre del proyecto. Y claro, insiste en la contraparte de que esto es una ley abortista porque se quiere dejar abierta la puerta, pero entiendo yo que ese no es el espíritu de la ley. Como bien usted lo dice, es para evitar que estas niñas y adolescentes
tengan terrible experiencia y trauma de una violación, y claro, están en todo su derecho de interrumpir este embarazo. Entonces me parece que el debate se está distorsionando, es por lo menos mi lectura, y de muchos sectores, que se está confundiendo, porque esto no es una ley del aborto, porque creo yo, por lo menos usted me corrige si me equivoco, en ninguna parte del proyecto dice que queda abierta esta discrecionalidad para que cualquier mujer pueda abortar. No, para nada. E incluso este proyecto de ley ni siquiera se trata solamente del aborto, sino que la Corte envía a la Asesoría como la Asamblea a redactar un proyecto de ley para la interrupción del embarazo. Y lo hemos explicado un montón de veces, la interrupción no solamente puede darse con el aborto, por eso es que se fija justamente plazos exactos. Y es solamente en casos de violación. Y no solamente eso, no es que obliga a las mujeres y niñas adolescentes a realizarse una interrupción, sino que les da la opción, lo que antes no tenían. Entonces, la víctima de violencia sexual que están en estado de gestación, producto de una violación, van a tener por primera vez en la historia, no solamente las mujeres con discapacidad mental, sino todas las mujeres, niñas, adolescentes violentadas, van a tener la oportunidad de elegir si continuar con el embarazo o si desean interrumpirlo. Es solamente eso. Entonces, no es que va a subir el índice de abortos, no es que, como se decía también de una forma maliciosa, que los índices de violación van a subir, para nada. Simplemente estás dándole el derecho tan fundamental a tomar una decisión sobre tu cuerpo cuando en un inicio no la tuviste, cuando fuiste violentada. Y es que no se ponen justamente del lado de las víctimas. Lo atroz que es que alguien force sobre tu cuerpo, que alguien te obligue a que suceda un acto en el cual tú no estás consintiendo y que producto de esa violación, que en muchos casos es reiterada, en un cuerpo de una pequeña niña donde no tuvo esa posibilidad de elegir sobre su integridad sexual, ahora le das la oportunidad de que elija en este momento qué es lo que desea hacer. Si desea continuar con el embarazo, pues entonces es una situación muy valiente, muy digna, pero también si no desea hacerlo, también es una decisión muy valiente y muy digna. Por lo tanto, creo que es una decisión, un derecho en el que no podemos privarlas, y sobre todo, como antes, darles dos opciones: o te obligan a ser madre o tienes que ir a la cárcel. Entonces creo que es una situación de dignidad humana, y esperemos que los asambleístas en la última parte ya de este proceso puedan ponerse esa perspectiva de las víctimas de violencia sexual por lo que están pasando, y que creo que es lo más justo darles esta oportunidad. He escuchado muchas también versiones de asambleístas, sobre todo mujeres también, que me llama la atención a propósito, y más adelante yo voy a conversar con Geraldine Weber, le voy a preguntar lo mismo. Se habla mucho de que no se tipifica también al violador, al agresor, pero vamos, que en esta ley, entiendo, no hay ningún capítulo, ningún apartado exclusivo para sancionar más aún al violador. Ya existe en el Código Integral Penal eso, porque es un delito. ¿Qué argumento podrían tener quienes dicen que en esta ley no se está sancionando más al violador y se está dejando abierto a cambio la posibilidad del otro? Bueno, es totalmente la desinformación, el desconocimiento del ordenamiento jurídico de nuestro país, y por eso es importante que quienes estén legislando por lo menos conozcan la normativa ecuatoriana y conozcan que las leyes tienen su objetivo y que obviamente también versan sobre una materia en específico. Este proyecto de ley no puede tener penas o no puede incorporarlas, porque el único que puede tenerla es el Código Orgánico Integral Penal, en donde ya existe un delito, en donde ya existe una pena. Pero también es súper novedoso que quienes más hablan de penas, quienes más hablan bueno, que usan el populismo penal pretendiendo que elevar las penas va a hacer que bajen el índice de delitos, y lo cual es totalmente falso. Sin embargo, bueno, yendo a esta lógica de no conocer el ordenamiento jurídico en nuestro país y el de desconocer también que aquí hay que cambiar la sociedad, no solamente elevar penas a un delito. Sin embargo, son ellos los que ni siquiera han presentado un proyecto de ley. Están totalmente desconociendo la finalidad de este proyecto. Hablan de que los violadores van a quedar en libertad cuando
es un tema de justicia, de administración de justicia, que también tiene su ley. Por lo tanto, son aquellos que también ni siquiera le han pedido cuentas a la Fiscalía sobre los delitos de violencia sexual que tienen y cuántos de ellos han logrado una sentencia. Sin embargo, el también ponerle toda la carga a la víctima, pretendiendo que es la víctima la responsable si su violador queda en la impunidad o si es sancionado, cuando la víctima no tiene esa carga, cuando la víctima lo único que tiene que hacer es tener el cuidado y la protección del Estado, e incluso durante un proceso de justicia, pero son los fiscales, la fiscalía, los jueces, quienes administran la justicia, quienes no deben permitir que estos delitos queden en la impunidad. Entonces, volvemos a recaer sobre las víctimas, pretendiendo que ellas son las culpables de que hayan sido violentadas, y más aún de que han sido violentadas, de que si ella no pone una denuncia o que si ella no impulsa un tema, es su culpa que quizás quede un violador libre, y no es así. La Fiscalía tiene la posibilidad de actuar de oficio, y ese es otro desconocimiento que tienen también quienes quizás no están del lado de las víctimas en este momento, quienes pretenden que la víctima se convierta en victimario solamente por tener la oportunidad de elegir, quienes pretenden que la carga de la prueba o que en este momento la carga de la justicia como tal recaiga sobre la víctima, a una niña de 10, 11 años, prácticamente obligarla a pasar por un proceso que en nuestra justicia actualmente es totalmente revictimizante. Quizás ni siquiera se han dado una vuelta por las unidades de violencia de género y no se han dado cuenta que ni siquiera tenemos como tal infraestructuras o una adecuada atención a las víctimas de violencia. Entonces, y utilizan incluso cifras totalmente falsas, como diciendo de que la principal causa de muerte en nuestro país es el aborto. O sea, desconocen, y no solamente en el desconocimiento desinforman a la ciudadanía y que la hacen inducir errores. Entonces, por eso es tan importante que los asambleístas no solamente vayan a ocupar un espacio, una curul y a ganar un sueldo tan grande, sino que se eduquen, porque tienen una carga y una responsabilidad tan grande con la sociedad que no pueden usar un curul, usar los medios de comunicación para emitir información falsa. Asambleísta Joana Moreira, estoy contra el tiempo, pero una pregunta final y rápida contestación le quiero pedir de gentileza. Esta misma semana debería tratarse ya definitivamente el debate, porque entiendo que usted propuso 8 días. No sé si eso se va a mantener. No, en esta semana lo que tenemos nosotros es que construir un texto final en la comisión, con las observaciones que se han dado a través de las intervenciones en el pleno de la Asamblea, y la presidenta tiene que convocar una vez que ya tenga el texto final. Ok, me queda claro. Asambleísta Joana Moreira, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. A las órdenes. La asambleísta Joana Moreira, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura, pero además miembro de la Comisión de Justicia que trata este polémico proyecto de ley denominado Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de violación, que, como hemos escuchado, todavía tiene algunos días para terminar una redacción final y que sea el segundo y definitivo debate el que ponga en vigencia esta polémica ley. Vamos